Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Benjamín Troncoso, ¿cómo está usted? Bienvenido, acompáñeme con su cámara, ya les estaba diciendo a los demás, a los que se vienen conectando. Vamos a comenzar nuestra tercera clase porque el tiempo pasa muy rápido, ustedes saben. Estamos en la clase número 3 y a modo de recuerdo, en las clases anteriores nosotros estuvimos construyendo un mapa conceptual que nos dejó pero clarísimas las cosas en relación a la configuración de los textos en estos mundos paralelos, digámoslo así, entre los textos literarios y los textos no literarios. Y pudimos ver a través de este simple mapa conceptual cómo es que estos dos mundos se configuran frente a frente para darnos similitudes y diferencias, ¿cierto? Estuvimos revisando cada uno de los subgéneros y nos pudimos dar cuenta de sus diferencias. Y quedó planteada una reflexión. ¿Qué es cultura? ¿Cómo se relaciona la cultura con los textos? ¿Y qué entrega la cualidad de literario a un texto? Hoy día vamos a participar con el micrófono, así que les voy a pedir que estén atentos a la clase porque voy a abrir los micrófonos para que me den sus feedback. Ya, entonces, ¿qué me podría dar una definición de cultura para que podamos hacer el enlace con lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora? ¿Qué es cultura, chiquillos? Carla Valle, ahí le estoy activando el audio. Hola Carla, Hola, ¿cómo hola. está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, aquí estamos un poquito resfriados, pero al pie del cañón, aquí aprendiendo. Carla, ¿usted es egresada? ¿Está en cuarto, en tercero? Egresada. Ya, muy bien. ¿Qué entiende usted por cultura? Hablemos del concepto de cultura. ¿Son ideas que representan a un grupo de personas, podría ser? Pueden Perfecto, ser creencias, ideas, entre esas cosas. ese concepto que me acabas de mencionar de creencias. De hecho, es parte de la definición. Mm. Muy bien, Carla. Para efectos de esta clase, chiquillos y chiquillas, vamos a entender cultura como toda actividad humana. ¿Ya? Todo lo que hacemos los seres humanos tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, los orientales se sientan a la mesa en el suelo, ¿cierto? Y nosotros los occidentales nos sentamos en sillas alrededor de la mesa. Eso es cultural. Comemos con tenedor, cuchara y cuchillo y ellos comen con palitos. Todo eso es parte de la cultura. ¿Y cómo se relaciona la cultura con los textos? Ah, bueno, muy simple. Porque los textos, de alguna manera, son receptáculos de la cultura humana. Entonces, si tú te quieres enterar, por ejemplo, de cómo es la cultura de los árabes, entonces basta que consultes literatura árabe. Los textos se relacionan con la cultura porque son un recipiente donde los seres humanos vertemos nuestra cultura, ¿sí? Y así con cualquier civilización que tú quisieses conocer. Y por último, la última pregunta dice, ¿qué entrega la cualidad de literario a un texto? ¿Qué hace que un texto sea literario? Bueno, lo dijimos en la clase anterior, es la capacidad literaria creativa, ¿sí? Un texto es literario cuando pasa por un proceso de creación artística, ¿sí? Eso es literatura. Lo que no es arte no se considera literatura, se considera no literario. Bien, entendido esto entonces, vamos a pasar a ejercitar. Vamos a ejercitar en nuestras clases a diario, ¿de acuerdo? Porque la ejercitación es muy importante para aprender para la paz. Y tenemos algunas reglas, ¿de acuerdo? Es súper importante que para la ejercitación de la prueba de competencia lectora sigamos estas reglas que son muy sencillas. Y ahora se las voy a decir. A modo de presentación, este señor que está aquí se llama Julio Cortázar.
es un escritor argentino y escribió este texto, libro, con un compilado de cuentos, ¿sí? Este cuento, este libro se llama Casa Tomada y otros cuentos. Entonces ahora, para comenzar a practicar, vamos a leer este fragmento del cuento Casa Tomada. Y después de la lectura, yo la voy a hacer en voz alta, ustedes van a concentrarse, van a seguir la lectura con sus ojitos y después de esta lectura vamos a responder las preguntas y les voy a decir cómo lo hacemos para responder, ya porque vamos a ocupar el chat. Le doy la bienvenida a todos los que vienen entrando y vamos entonces a concentrarnos para hacer esta lectura. Ya, comenzamos. Dice así. Fragmento de un cuento escrito por Julio Cortázar, publicado en 1947. Casa tomada. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, aguardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana levantándonos a las 7 y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina, pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Bien, aquí en la palabra pullover tenemos un número 1. Este número 1
es una nota al pie de página. Y en los textos del DEMRE, por lo general, cuando son literarios, la nota al pie de página es la explicación del vocabulario. ¿De acuerdo? En este caso vemos, dice, pero cuando un pullover, vemos que dice que un pullover es un suéter con el cuello redondo que se mete por la cabeza. Es importante que cuando aparezcan pie de páginas en los textos, ustedes los lean. ¿Ya? Es importante que lo lean porque entrega información relevante para responder preguntas. Muchas veces puede que si omites la lectura de esta parte, no puedas responder bien la pregunta. Sí, este mismo texto, Stephanie, está en un ensayo PAES, por eso que lo elegí. Ya, entonces, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor. ¿Qué es lo que es la cómoda de alcanfor? El alcanfor es un árbol de la familia de las lauráceas, de 15 a 20 metros de altura, de madera muy compacta, originario de Japón, China y otros países de Oriente. Por lo tanto, es como que dijese, un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor, de la cómoda de pino, de la cómoda de roble. Es un tipo de madera. Lleno de pañoletas blancas, verdes, lilas. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. ¿Qué es una mercería, chiquillos? Es un trato y comercio de cosas menudas y de poco valor o entidad, como alfileres, botones, cintas, etcétera. Es una tienda de artículos de mercería. Una mercería es parecido a lo que en Chile conocemos como un bazar, ¿sí? Solo que la mercería tiene más que ver como con la ropa interior, las agujas, los hilos, esas cosas. Entonces, estaban con naftalina apiladas como en una mercería. No tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ella. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Último párrafo. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos. ¿Qué son los gobelinos? Son un tapiz tejido en el que se representan paisajes. La biblioteca y tres dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. ¿Qué es la puerta cancel? Nota al pie de página número 5, que es la última. Puerta ubicada tras la de entrada a la casa que la separa del pasillo o las habitaciones. Eso es una puerta cancel, ¿sí? Es una segunda puerta que está después de la puerta de entrada. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa.
o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Julio Cortázar, Casa Tomada, Fragmento. Muy bien. Antes de pasar a responder, a desarrollar las preguntas, voy a hacerle algunas preguntas a ustedes. Martina Galindo de Tomé, ¿cómo está usted? Le estoy activando el audio, Martina Galindo. Aló, Hola Martina, ¿se ¿cómo escucha? está? Sí, la escuchamos. Bueno, bien, bien, ¿y usted cómo está? Yo bien también. Aquí estoy. Martina, tengo una pregunta para ti. ¿Hay algún vocabulario de este fragmento que hayamos leído que no conozcas? Puedes mirarlo. Em, mm, no, la verdad es que no. Se ¿Conoces todas las entendía todo. palabras? No, las últimas no, en los últimos párrafos no, donde justo aparecen Ya. Entonces tú ese dime alguna que no conozcas. Algún vocabulario que no conozcas para poder aclararlo. ah, ay, Sí, puedes buscar, no te preocupes. bueno, gracias. Puedes buscar en todo el texto. Los demás vayan buscando también. Mm, mm, mm. En el texto, en el fragmento 5 es Ya, donde opinas tú de como palabras nuevas. ya, dime alguna que no conozcas para yo decirte. Por ejemplo, Mm, ¿conoces lo que significa zaguán? no. Ya, ¿los demás Mm, mm. saben lo que es zaguán o no? Zaguán es una parte del principio de las casas antiguas donde se dejaban los caballos. Ya, acuérdense que en la antigüedad uno andaba a caballo, se transportaba en caballo. Ujú. Entonces en el zaguán se estacionaban los caballos cuando se hacían visitas. Pero obviamente después se dejó de ocupar el caballo y el zaguán empezó a achicarse y se transformó como en el vestíbulo, en esa parte que hay en las casas antiguas, los que viven en regiones o en barrios antiguos. Hay algunas casas que tienen dos puertas, una puerta que está en la fachada continua que sale a la calle, un espacio y luego una segunda puerta que por lo general es de vidrio. ¿De dónde eres, Martina? De Tomé. ¿En Tomé Sí, hay gato casas me. antiguas o no? Sí, sí, igual ¿Hay hay algún casas barrio antiguas. antiguo? Ya, perfecto. Otra palabra que te voy a preguntar, Martina, si conoces es mayólica. Se Mayólica no, tampoco conozco esa No, palabra. ya ves que habían varias que no conocías. Se entraba a la casa por Mm, un zaguán con mayólica.
Mayólica es un tipo de cerámicas antiguas, de baldosas, y que se llaman mayólicas porque tienen un dibujo. Imaginen unas cerámicas antiguas en el piso, de esas viejas, que tienen unos dibujos de flores o de soles. Esas se llaman mayólicas. Ya, última pregunta, Martina Galindo. En el texto, voy a leerte un fragmento. Mira, voy al párrafo 5 también. Dice que el comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Y después sigue solamente un pasillo con maciza puerta de roble, aislaba, bla, 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 bla. Querida Martina, ¿a qué hace referencia Rodríguez Peña dentro del texto? Si La alguien que mira sabe, hacia Rodrigo. ¿sí? La que mira hacia Rodríguez Peña. ¿A qué hace referencia Rodríguez Peña en el texto? Si alguien sabe, puede abrir su micrófono y ayudarle a la Martina. Camila Yáñez, a, a una calle. a una calle, perfecto. Muy bien, Camila. Rodríguez Peña hace alusión no a una persona ni a un personaje, sino que el nombre de una calle. Recuerden que en este texto se está describiendo la distribución de una casa. Muy bien. Después de estas preguntas que yo le llamo preguntas de sondeo, que nos sirven como para saber qué tanto entendimos el texto, vamos a pasar a las preguntas propiamente tal de la prueba. Para esto, para que respondamos todos, vamos a hacerlo siempre así. Yo voy a leer el enunciado, la pregunta, en voz alta, por supuesto, voy a leer las alternativas y cuando yo termine de leer la última alternativa, ustedes podrán poner en el chat la respuesta que creen correcta. Solamente ponen A, B, C, D o E. ¿De acuerdo? Y luego vamos a llegar a la respuesta correcta. Ya. Dice así. Todos atentos. Según el narrador, ¿cuál es la razón por la que Irene tejía? Porque así, A, se evadía de su vida rutinaria. B, se sustentaba económicamente. C, se mantenía físicamente activa. D, se entretenía haciendo algo útil. O E, se excusaba por no trabajar. A partir de ahora pueden poner o deben poner su alternativa correcta en el chat. Si quieren, también podemos volver al texto, ¿eh? Si alguien lo necesita, volvemos al texto. Ya. Muriel dice la D, la Stephanie la D, Martina Galindo la D, Muriel la D. Todos han puesto la D. Maximiliano Espinosa dice estoy entre la D y la A. Muy bien. Según el narrador, los demás que dicen, ¿cuál es la razón por la que Irene tejía? Respuesta correcta, D de Diosito. Muy bien. Se entretenía haciendo algo útil. Oye, estamos perfectos. Todos pusieron la D. Check, por favor, si la tuvo buena. 37 ponga ahí. Check. Siguiente, vamos bien. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos. En el segmento anterior, ¿para qué se utiliza la información que está entre el paréntesis? Vamos a ver las alternativas. A, para demostrar que la casa conserva amplios espacios y tiene una antigua tradición arquitectónica. B, para señalar una desventaja de los materiales de la casa en que viven. C, para privilegiar el valor emocional de la casa sobre el valor económico de la misma. D,
para manifestar su oposición a la construcción en serie de viviendas, y E, para persuadir acerca de la importancia del valor histórico de la vivienda de los dos hermanos. A partir de ahora pueden poner su alternativa correcta. Es súper típico que en el DEMRE, los abuelitos del DEMRE escojan una parte, de el texto, un fragmento, un segmento, y desde allí formulen una pregunta. Ya, a ver, Stephanie con la Carla dicen que es la A. Iriel dice que es la E. La Camila Morales dice que es la A. ¿Qué dicen los demás? Podemos volver atrás igual, pero lo interesante es que está aquí el fragmento. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos. En el segmento anterior, ¿para qué se utiliza la información que está entre paréntesis? ¿Cuál es esa información? Hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales. Muy bien, aquí ya las respuestas empiezan a estar más disímiles. Algunos dicen la A, otros dicen la D, otros dicen la C. Y la respuesta correcta, queridos y queridas, es la C. Privilegiar el valor emocional de la casa por sobre el valor económico de la misma. Si pusiste C, un check, por favor. Si te equivocaste, una X. Mira, vamos al párrafo. Dice que le gustaba la casa porque era grande y antigua. Y después está el fragmento del paréntesis. Guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Y luego, en el segundo párrafo, empieza a describir quiénes viven allí. Y dice que, de alguna manera, ellos quieren hacer justicia porque esa casa va a quedar en manos de gente que no la va a valorar. Mira, por acá dice, nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. Pero dice, o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Si tomamos en cuenta la información del párrafo 2 y la unimos al párrafo 1, entonces llegamos a esta conclusión, que la información que se entrega en el paréntesis sirve, de alguna manera, el narrador le sirve para evidenciar que él tiene un valor emocional en relación a la casa por sobre el valor económico, por lo que valen los ladrillos y el terreno. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, 38, alternativa C. Privilegiar el valor emocional de la casa por sobre el valor económico de la misma. Dígame, Muriel. Adelante, puede abrir su micrófono. Me entró una consulta, tipo, ¿Sí? en la PAES, si nos sale así nuevamente un fragmento, y nos pregunta, y si nos dice según el fragmento, ¿qué tanto, 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 tanto? ¿Nos tenemos que basar exclusivamente en el fragmento o tenemos que basarnos en general todo el texto? Porque acá ustedes también se basan en todo el texto, pero por ejemplo hay preguntas que muchas veces lo que sale en el fragmento a veces se llega a contradecir con lo que está en todo el texto. Ya, excelente tu pregunta, porque eso ocurre mucho. Y te voy a responder con una pregunta. ¿Cómo lo hicimos ahora? Si la pregunta dice aquí, en el segmento anterior, o sea, la pregunta está haciendo alusión solo a este segmento, ¿verdad? Dice, en el segmento anterior.
La pregunta hace alusión solo a este segmento que ellos nos pusieron. Pero nosotros, ¿ocupamos más información del texto? Sí, sí, preocupa. Sí, ocupamos más información para poder llegar a la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Yo les quiero decir algo. Es súper interesante lo que dice Muriel, lo que pregunta, porque resulta de que muchas veces, miren lo que voy a decir, muchas veces las alternativas, puede que las alternativas sean todas correctas o más de una sea correcta. A lo mejor puede haber tres correctas, ¿ya? O inclusive todas. Lo que pasa es que una sola es la más correcta porque es la que mejor responde a la pregunta que te están haciendo, ¿ya? Que sea correcto no es sinónimo de que sea cierto, porque hay veces que las cinco alternativas entregan información cierta. ¿Qué significa cierto? Que aparece en el texto. Pero solo una de esas responde cabalmente, responde precisamente a la pregunta que te están haciendo. Y en este caso, en la pregunta 38, yo llegué a la respuesta correcta considerando información más allá del fragmento. De hecho, lo que la pregunta indicaba era solo el paréntesis. Pero yo no me puedo limitar a responder solo pensando en el paréntesis, porque el paréntesis debe ser relacionado con más información del texto, ¿ya? Al final del pre ustedes se van a dar cuenta, y se los adelanto ahora, que quien tiene mejor puntaje es quien logra hacer más y mejores relaciones entre el texto. El texto entrega muchas informaciones, ¿de acuerdo? Pero ¿quién es un lector hábil? El que logra hacer relaciones entre estas informaciones y que por supuesto esas relaciones sean correctas, porque podemos hacer muchas relaciones, pero no siempre son las correctas. Y para poder hacer relaciones correctas, necesitamos considerar varias partes del texto. No todas necesariamente, pero varias. Y muchas veces la misma pregunta nos indica más o menos a qué debemos poner atención para lograr la relación correcta, ¿sí? El fragmento, el párrafo anterior. Hay algunas preguntas que decían, por ejemplo, ¿qué relación existe entre el párrafo 1 y el 3? Ah, el 1 describe bla, 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 mientras que el 3 ejemplifica lo que se describe en el 1. Ya, entonces ahí cuando te dicen párrafo, segmento, fragmento, paréntesis, todo eso tiene que ver con la información a la que tienes que poner ojo. Pero tú tienes que ser hábil y ver qué información te sirve más. 38 entonces era alternativa C. Sigamos, 39. ¿Cuál de los siguientes elementos determina la relación de los hermanos? Muy buena esta pregunta. A. La monotonía y el espacio doméstico. Todos atentos. B. La rutina y los recuerdos de infancia. C. La genealogía y la melancolía. D. La incomunicación y la pobreza. E. Las acciones repetitivas y la culpa. Ahora pueden poner ustedes su alternativa en el chat. Ya están llegando las alternativas. Hay alternativas disímiles, algunos dicen la A, algunos dicen la B, otros dicen la C. ¿Los demás qué opinan? Iriel dice la A o la B. No es necesario volver al texto porque para responder esta pregunta, la respuesta no está en una parte, en un párrafo. La respuesta se construye en relación a todo el fragmento. ¿Ya? Jacqueline Zúñiga de Maipú dice la C, igual que la Camila Morales de Peñalolén.
¿Cuál de los siguientes elementos determina la relación de los hermanos? Sí, está levantando Maxi Muñoz. Profesor, Mamá. quería avisar que me cambié el compu para ver mejor y esta es la cuenta de otra persona. Y Ah, no ya, sé cómo cambiar perfecto. el nombre. Soy Ya, no se Camila. preocupe, Camila. Eso. No se preocupe. Ya envió su respuesta, Camila, ¿cierto? Sí, Ya, como muy Maxi. bien. Ya, perfecto. No hay problema. Ya. Respuesta correcta a la alternativa A. Si pusiste la A, un check, por favor. Si pusiste otra, una X, porque vamos a llevar contaditas las alternativas buenas y las malas. Es importante que vayas anotando todas las clases para que después veamos el progreso. Respuesta correcta, la monotonía y el espacio doméstico. Puedo volver al texto y buscar algunos indicios para ver que esta es la respuesta correcta. Por ejemplo, el párrafo 2 describe de alguna manera lo que ellos hacían. ¿Y qué dice el narrador? Dice que todos los días hacían lo mismo a la misma hora, se levantaban a las 7 de la mañana, levantándonos a las 7, hacían la limpieza por la mañana, almorzaban a las 12, al mediodía, siempre puntuales, y en la tarde ya no quedaba nada por hacer fuera de los platos sucios del almuerzo. Nos resultaba grato almorzar. En el párrafo 2 nos damos cuenta de la monotonía y el espacio doméstico, que es lo que determina la relación de estos dos hermanos. ¿Sí? Respuesta correcta, 39A. Muy bien para los que pusieron la A. Siguiente. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo? Vamos a leer las alternativas. A. La preocupación del narrador por la actividad de Irene. B. La relación fraternal entre el narrador e Irene. C. El gusto de Irene por el tejido. D. El perfeccionismo de Irene al hacer sus tejidos. Y E. Las razones de Irene para la actividad de tejer. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo? Y ahora podemos volver al texto. Aquí está el tercer párrafo. Ya me pueden enviar sus alternativas. Profe, ¿puede mostrar de nuevo la alternativa? Por supuesto, vamos a las alternativas. Ahí están. Gracias. No me ha llegado ninguna alternativa por el chat. Ya, la respuesta correcta. Ah, todavía hay gente mandando la alternativa. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo? La respuesta correcta es la C. El gusto de Irene por el tejido. Si puso C, check, por favor. Ahí introduce lo que hace la hermana y nos cuenta del gusto de Irene por el tejido. ¿Sí? Bien. Siguiente. A partir del relato del narrador,
¿Qué simboliza la casa en el relato? A. Desarraigo. B. Tristeza. C. Desapego. D. Soledad. E. Aislamiento. Quiero decirles que esta pregunta es muy tipo de EMRE. El hecho de que te pregunten por el símbolo es muy trascendental, sobre todo en los textos literarios, ¿ya? Las cosas siempre simbolizan algo, ¿ya? Siempre significan algo. Los símbolos tienen una lectura, los símbolos están hechos para ser interpretados y en este caso la casa simboliza algo. Y ustedes ya me están diciendo ahí a través de las alternativas. ¿Sí, Constanza? No, no era Constanza. Maxi Muñoz, que no me acuerdo cuál era su nombre. Cami. Camila, Profe, mientras responden, es que me quedó una duda con la pregunta anterior. ¿ya? Claro, si bien usted dice que la respuesta era C, que era el gusto de Irene por tejer, Sí, o sea, la alternativa D era como el perfeccionismo de Irene por tejer, una cosa así. sí, ahí Y en está el el perfeccionismo párrafo, de Irene al hacer sus tejidos. eso. En el párrafo igual menciona eso. Entonces, como que yo lo pensé y dije, pueden ser las dos. Ahí entiendo lo de la relación que usted dice, como de lo importante que es hacer la relación al momento de leer y de responder, pero me queda la súper duda como, ¿y cómo sé cuál es? Ya, ¿Por qué hace la perfecto. mención a eso también? Como solo por eso lo pregunto. Sí, muy bien. Fíjate que en el párrafo 4 es donde más se habla del tema del perfeccionismo. Por ejemplo, dice, pero Irene solamente le entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viendo en las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. No, no era esa parte. No, A es ver, a que ver, a el ver. párrafo 3 dice, a veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Eso estaba buscando yo. Era gracioso ver canastillas, ver las canastillas del montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al... Ya, sí, es cierto, este párrafo, este fragmento que acabamos de leer, que tú me leíste, yo pensé que estaba en el punto 4, pero no, está en el 3. Sin embargo, fíjate que de la mitad casi del fragmento en adelante, que es desde este punto hacia Ujú, adelante, él nos entrega información nueva. Y esa información nueva es en relación a qué? Al gusto de Irene. Y él cuenta otra cosa, dice que él iba al centro y que pasaba a unas librerías a mirar cosas, ¿cierto? Pero en realidad él cuenta eso a propósito de que le iba a comprar los ovillos a su hermana, ¿sí? Entonces, ujú, si yo pienso y hago una calibración de la cantidad o los porcentajes de información que entrega el párrafo en relación con el gusto de Irene y el perfeccionismo de Irene, entonces me quedo que la información va más a la alternativa C, ¿cierto? Sin embargo, alguien podría decir, sí, pero la D es correcta. Y ya dije, sí, pudiese ser correcta, pero cuando yo hago una mediación y veo el porcentaje de la información que me entrega, en realidad el tema más general es el gusto de Irene por el tejido, sin dejar de lado que Irene también era perfeccionista en sus tejidos. Y lo dije recién, que sea verdadero, porque Irene era perfeccionista, no quiere decir que sea correcto. ¿Te das cuenta o no? ujú. Sí. Sí, y es complicado porque hay que, la cabeza, el cerebro tiene que mediar cuánta información entrega en relación a qué tema del que se está tratando. Y ahí el razonamiento fue ese, a ver, ¿por qué desde la mitad del párrafo él me empieza a contar que iba al centro y que iba a la librería? Ah, eso era porque él iba a comprarle la lana a su hermana. Y esa información nueva, ¿con qué alternativa tiene más que ver? Con la C, en este caso. Esa es la respuesta. Bacán.
Muchas gracias. No hay problema, no hay problema. A ver, dice Muriel. Ah, mira, la Muriel te está enseñando cómo cambiar el nombre. Muchas gracias, Muriel, por eso. Muy buena compañera. Ahí se puede renombrar. Ya. Siguiente. Siguiente. A partir del relato del narrador que simboliza la casa en el relato, y ustedes me estaban dando las respuestas. Muchos ponen la D, otros ponen la C, otros ponen la D y está entre la D y la C. Dicen que la casa simboliza soledad. Y déjenme decirles que la alternativa no es correcta. El texto de alguna manera deja entrever que estos hermanos están solos porque están alejados de su familia, ¿cierto? O no, no alejados de su familia, sino que esta familia es más bien interesada y podemos inferir que vienen eventualmente a verlos. El texto no entra en mayor detalle. Pero lo que simboliza realmente la casa es el aislamiento. Porque lo que los hermanos no están solos si se tienen el uno al otro. Incluso dice que son hasta como un matrimonio, ¿o no? Se llaman, el narrador dice, parece que esta casa hizo que nosotros naturalmente fuésemos un matrimonio de hermanos. Creo que lo dice el párrafo 2. Lo que la casa simboliza es el aislamiento que sufren los dos hermanos con el mundo exterior. ¿Por qué? Porque todo pasaba dentro de la casa, con ellos dos se bastaban, tenían su rutina y eventualmente él salía. De hecho, su hermana Irene casi ni salía de la casa, se puede entender eso. ¿Ya? Entonces, más que soledad, no podemos hablar de soledad porque están los dos dentro de la casa. La respuesta correcta es aislamiento. 41E. Un check, por favor, si la tuvo buena. Si la tuvo mala, una X. Siguiente. Perdón, estoy un poquitín resfriado. ¿Por qué en el quinto párrafo el narrador describe la casa? ¿Por qué en el quinto párrafo el narrador describe la casa? Porque en el cuarto párrafo, ¿se dan cuenta? Aquí la pregunta, el enunciado de la pregunta te va diciendo dónde poner ojo. Ah, quinto párrafo, una cosa. Cuarto párrafo, otra cosa. Ya, me voy a fijar en esos dos. Pero eso quiere decir que no tengo que considerar el resto del texto. Vamos a ver. ¿Ya? Nos están dando pistas a dónde tenemos que mirar, pero eso no quiere decir que es solo exclusivo de allí, ya, porque en el cuarto párrafo describe la relación con su hermana Irene. B. Señala que hablar de él no tiene importancia. C. Menciona las habitaciones donde Irene guarda la ropa tejida. D. Afirma que le interesa hablar de Irene y de la casa. E. Describe los muebles que utiliza Irene. Para esto voy a volver al texto y luego vuelvo a mostrarte las alternativas. Aquí está el quinto párrafo, aquí está el cuarto. Jacqueline, ¿qué párrafo? Este es el párrafo 4 y este es el párrafo 5. Y vamos a la pregunta nuevamente. ¿Por qué el quinto párrafo? ¿Por qué en el quinto párrafo el narrador describe la casa? Porque en el cuarto párrafo pasa ¿qué cosa? Ya me están llegando las respuestas.
quieren podemos volver al texto un segundo más. ¿Quién falta que mande la alternativa? Faltan varios que manden su alternativa. Maximiliano también dice la D. La Carla Valle dice la D. Chiquillos, Constanza bien. Fernanda Polanco de Temuco la D. La respuesta correcta es la D. Y en este caso no estaba para nada difícil, porque aparecía literal. Mira, párrafo 4, párrafo 5. El párrafo 4 parte, pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. ¿Por qué en el quinto párrafo el narrador describe la casa? Porque en el cuarto párrafo afirma que le interesa hablar de Irene, que es su hermana, y de la casa. Bien, cuénteme cuántas buenas y cuántas malas tuvo. Hoy día hicimos 6 preguntas y póngame ahí 6 de 6, 5 de 6, 3 de 6. A ver, para yo saber. Esta es la primera vez que hacemos ejercicio. Bien, Martina, 4 de 6. Vamos, Camila, que hizo 2 de 6. No está nada de mal. 4 de 6 para partir. 2 de 6 está. Mira la Muriel, 6 de 6. Muy, muy bien. Maximiliano, 3 de 6. Ya. Esto que acabamos de hacer en la clase de hoy, nuestra tercera clase, va a ser habitual en mis clases. Ya todas las clases, la gran mayoría, el 90% de las clases, yo voy a traer textos de mediana y larga extensión y vamos a leer juntos y luego responder las preguntas y las dudas. Y lo que te quedó ahora en el cuaderno, eso del título Casa Tomada, 37, 38, 39, la alternativa, tiene que quedar siempre registrado, porque a medida que pase el tiempo, cuando llevemos 2 meses, yo te voy a ir preguntando cómo ha mejorado eso, ¿ya? Con la práctica se hace el maestro, es así de simple. Entonces, para mí y para ti, es muy importante que cada vez que practiquemos, ocupes el mismo cuaderno, le pongas el título al texto y vayas anotando las buenas y las malas. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa va a ser nuestra forma artesanal, pero efectiva, de llevar un registro de lo que hacemos, ¿sí? Y de cómo mejoramos. Ya, felicitaciones a todos por hoy día haber participado. Hay que estar atento y esa es la idea. Y nos estamos viendo entonces el día jueves. Camila, dígame. Una preguntita, profe, antes que se Sí, termine la clase. claro. Em, este, ¿cómo se dice? No sé si es cuento que se leyó. ¿Qué es? Ya, ¿Qué género es de lo narrativo? sí, este, lo dijimos al principio de la clase, es un fragmento de un cuento, de un libro que es una compilación de cuentos de Cortázar. Bacán. Que justo Eso se me es. cortó la señal, por eso no. Sí, no, no se preocupe, ningún problema. Las preguntas a mí me encantan porque a lo mejor esa pregunta la tenía otra persona y sirve para que vayamos aprendiendo. Así que si alguien tiene preguntas, levanta la manito, abre su micrófono y las atendemos, ¿ya? Sin problema, Camila. Gracias. ¿Estudiaste algo antes, Camila? No, no, y salí No. del colegio hace como 10 años, entonces igual me Ya. siento bastante perdida a ratos. Bueno, es normal, pero déjame decirte que los egresados y que han egresado hace tiempo, como tú, 10 años, tienen una garantía en relación a los que están en cuarto o que salieron recién el año pasado, y es que llevan 10 años de experiencia, de trabajo, viviendo en el mundo, Mm, leyendo, conociendo, y ese capital cultural sirve mucho para la prueba. Por ejemplo, bacán. hay palabras que los chiquillos por estar en tercero o en cuarto no conocen, pero uno que es un poco más viejo sí las conoce ese vocabulario. Entonces ya tienes un plus, un más. Así que ojo con eso. ¿Ya? Bacán. Muchas gracias.
De porque me nada. sentía muy como, no. No, no, no te preocupes, de verdad. No te preocupes porque tiene sus pros y sus contras, igual que ir en cuarto medio o no haber dado nunca la prueba. Claro. Ya. Jacqueline Zúñiga de Maipú me pregunta, profe, ¿cómo se llamaba el fragmento? Bueno, el libro, el fragmento era de un cuento que se llama Casa Tomada. Mira, aquí lo voy a volver a mostrar. Incluso le saqué ese foto al libro. Julio Cortázar, Casa Tomada y otros cuentos. Mira, aquí hay otra edición. Es el mismo libro, ¿ves? Casa Tomada en Bestiario. Esa es una edición del Ministerio de Educación argentino. Sí, y los textos, a propósito de lo que pregunta Jacqueline Zúñiga de Maipú, los textos son buenos porque son cortitos y son entretenidos, algo dejan, ¿ya? Julio Cortázar es un escritor insigne de la literatura latinoamericana, del boom latinoamericano, así que si me está preguntando para leerlo, 100% recomendado. Ya, chiquillos y chiquillas, nos estamos viendo, ya estamos entrando en confianza, nos estamos encariñando, así que nos vemos el día jueves. Un saludo, que estén bien. Chao Martina, chao Muchas Chao, gracias, profe, Francesca. profe. Nos cuídese. estamos Gracias a viendo. ustedes, nos vemos. Chao Muriel, Camila, chao, chao. Nos vemos.